¿Qué espacio tiene la intimidad en la era de la extimidad? ¿Existe un punto medio? Vulva plantea este dilema. Irene Herrero, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Empezamos con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga. Una película para no olvidar. Beginners. Un libro que siempre está en tu mesilla. Ahí me pillas, diría... Tengo muchos a medias, que voy cambiando entre uno y otro, pero diría Feminismo para principiantes. Un poema al que volver. No lo sé. En poesía soy un poco... Pasapalabra. Pasapalabra, sí. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Uy, ¿cuántas de repente? Parte de mi banda sonora... El hijo de la Inés, de Marea. Un concierto al que fuiste y que te impactó. Pues fui a un concierto de Vetusta Morla con muchísima gente y 35.000 personas que me impactó. Una obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina. Atraco, paliza y muerte en Afghanistan. Imaginemos por un momento que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena madrileña? Más oportunidades para los que empezamos. ¿Cómo definirías teatro? Pues encuentro y tiempo compartido. Y por último, Irene, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Por qué? Ahora sí, entramos en materia para hablar de Vulva, una función que está en la Sala Mirador de Madrid. La verdad es que empieza a plantearnos una tesitura que pensar que está basada en hechos reales a mí me escalofría. Sí, en realidad no está basada en hechos reales exactamente, no es teatro documental, pero sí parte de un caso real que fue un poco lo que nos removió, ¿no?, a la compañía, el caso de Verónica, que sucedió en 2019. Y para también lo fuerte es un poco que en todo el proceso de documentación hemos descubierto infinidad de casos muy similares que terminan de forma trágicamente similar. Entonces es tremendo no solo este caso real, sino que existan tantísimos y que año tras año, cada pocos meses, sigamos leyendo noticias que cuentan la misma historia y que al final son los más mediáticos, ¿no? Que todo lo que queda que no sabemos. Vamos a poner un momento en contexto a los oyentes. Vulva es una función que trata de una profesora que por circunstancias de la vida se ve compartido un vídeo íntimo suyo y que ven profesores, alumnos, sus compañeros del trabajo, sus compañeros del colegio, y entonces esto le pone en una tesitura de qué hacer, ¿no? Cómo resolver una situación similar. Realmente, yo pensaba ayer cuando veía la función, bueno, es que, claro, tú puedes compartir un secreto verbal, pero nunca hay, digamos, el testimonio físico, ¿no? De probar que eso sea cierto o no. Luego otro puede decir es que eso no era verdad. Pero en este caso y cada vez más con las redes sociales, con la imagen, con el vídeo, de pronto hay pruebas de todo y la intimidad pasa a ser extimidad de forma muy sencilla. Exacto, sí. O sea, al final el planteamiento de esta pieza es precisamente plantear estas preguntas, ¿no?, a las que nos enfrentan pues, los cambios que nos llevan las nuevas tecnologías, pues el uso de las redes sociales. Al final implica cambios en las dinámicas y en nuestra forma de relacionarnos. Creo que no nos estamos haciendo cargo del todo, pues como lo que comentabas, de repente quedan pruebas de cosas, ¿qué pasa con esa intimidad? Tenemos que redefinir la intimidad, tenemos que protegerla más, tenemos que renunciar a ella totalmente o entenderla de otra forma. Son preguntas como para las que, por supuesto, yo no tengo respuesta, pero lanzo un poco para este colectivo, este encuentro que se forma en el teatro, a ver si entre todos le damos una vuelta. Sí. Sí, porque además realmente se plantea algo muy difícil de responder, que es de quién es la responsabilidad, ¿no? ¿Quién la tiene? Si todo el mundo la tiene en parte, si no la tiene nadie, porque la tiene ella por haber enviado un vídeo, quien ha recibido el vídeo y lo ha hecho público, quien ha recibido el vídeo siendo público y en lugar de omitirlo lo ha seguido haciendo más público. Al final parece que la responsabilidad se diluye en todo esto. Claro, precisamente ese es un poco el centro de nuestra propuesta, no centrarnos en la historia de la protagonista únicamente, sino en todo ese entorno y en todo lo que genera alrededor, porque al final yo pienso que cada parte es un eslabón en esa cadena que lleva al final, pero
no sabemos si quién podía haberlo evitado, cuál es el último paso que la empuja, ¿no? Hay un refrán popular que es entre todos la matamos y ella sola se murió, o algo así, que es un poco esa cosa de entre todos cómo construimos un contexto para hacerle la vida imposible a alguien, en este caso a una mujer, y que a priori no ha hecho nada malo o no lo ha hecho Intencionadamente, según... sí. Sí, es tan fácil hablar del bien y el mal, claro, pero entendiendo como algo a lo mejor sencillo, sí que es cierto que no se puede juzgar tan fácilmente los actos individuales, ¿no? Precisamente hablando de juzgar, en esta propuesta nos damos cuenta como cada uno de esos eslabones se convierten en jueces. Estamos muy habituados, ¿no?, ahora a juzgar de forma muy rápida y a que tu decisión parece que sea la que se tenga que aplicar. Totalmente. Y además precisamente las redes amparan que sigamos haciendo eso y que la gente se anime a hacer comentarios hirientes que no sabe, sin saber quién lo recibe, cómo está esa persona. Incluso en la red, una cosa que nos hemos dado cuenta también a la hora de desarrollar el montaje es que hay escenas que suceden pues por WhatsApp, por llamadas, que nunca sabemos, ¿no?, cómo está la persona que recibe estos mensajes, que no tiene nada que ver una conversación en directo. También después de esta experiencia traumática de la pandemia, de las conversaciones por videollamada, pues esto de nos separa, ¿no?, un poco, y no funciona igual que una conversación en directo, y no podemos funcionar como si sí que fuera igual. Sí, de repente parece que los secretos se vuelven casi más necesarios que nunca, porque todos parecemos casi pequeños villarejos. Total, sí, es un momento complicado. Sí, total, es que no hay como donde agarrarse, digamos, ¿no? No hay las certezas un poco, pues eso, no hay, esa intimidad ya no existe, ya no se puede confiar, ¿en quién confías? Pues esto que en un momento dado, en un acto íntimo, le mandas a una pareja un vídeo, un mensaje, a un amigo, y de repente eso se dispara y corre como la pólvora y te quedas vendido. Que es curioso, por cierto, hablando de precisamente este vídeo íntimo, una imagen íntima, un mensaje, cómo realmente la sociedad sigue acusando las conductas sociales, cómo seguimos ciertamente obsesionados con ellas, ¿no? Porque si realmente estuvieran normalizadas, probablemente eso no pasaría de ser una anécdota y ya está. Totalmente. Claro, o sea, al final ese es un poco también el punto, ¿no? El valorar cómo todos en nuestro día a día emitimos juicios sobre todo y sobre cosas que no nos afectan en absoluto. O sea, como al final lo que haga mi vecina con su vida, a mí es que me da igual. Y cómo puede afectar lo que en los juicios que yo emita sobre esta situación, ¿no? Y en particular sobre la vida sexual. Hay como un tabú tremendo. En México hace unos meses se ha hecho muy conocido el caso de Olimpia, que es la ley que legisla un poco y que controla que los vídeos que se comparten y tal en Internet. Se llama Ley Olimpia a raíz de un caso de una chica que le pasó esto mismo. Y ella contaba que en una entrevista que precisamente llegó a casa y bueno, que en su casa estaba todo el mundo como en shock, pero que su madre le dijo, mira, tú haces el amor, nosotras también, tu prima también, la vecina también, no tenemos por qué avergonzarnos de esto, ¿no? Y como que ella decía que su madre lo enfocase de esa manera le había salvado un poco. Y que es muy fuerte, pues como de repente juzgamos conductas en los demás que nosotros mismos hacemos. Y como si dándoles un tinte negativo y oscuro y perverso cuando es parte es que no de son la algo, vida. claro, que no son algo excepcional, efectivamente. Exactamente, es esa cosa de excepcionalidad, ¿no? En el momento que ese vídeo se hace público, se vuelve algo distinto y muchas de las personas que opinan probablemente se han grabado vídeos similares, o si no se han grabado, han querido hacerlo, o aunque no se hayan grabado, desde luego tienen relaciones sexuales con quien quieran, o con... Sí, solo entonces, falta. claro, entonces es como, ¿de dónde nace ese juicio? ¿De qué? Sí, de la intimidad o de la extimidad, precisamente. Justo hay una escena en la función en la que vemos reflejada como sus dos profesores que parecían más allegados a ella, más amigos, sus compañeros más cercanos, le dejan en la estacada. De repente, vienes o te vas. O sea, nosotros aquí no te vamos a ayudar. Al final, quien parecía ayudarte, pues tampoco.
Sí, hay un poco también, yo creo, en este juicio social, cuando se pone a alguien un poco sobre la palestra, que todo el entorno se pone también. Y entonces tienes que elegir si estás de su lado o no. Esto es un poco lo que pasa también con el bullying, con el acoso de cualquier tipo. La persona que está en el centro arrastra. Entonces, como que en ese momento exige mucha, bueno, no sé si la palabra es valentía, pero como que hay un punto en el que la gente de alrededor se puede sentir también interpelada, el marido, pues al final el discurso que tiene la gente del entorno de nuestra protagonista es de, bueno, ¿y a mí dónde me deja esto? Y a mí me han humillado. Y es como, bueno, es que igual aquí ahora mismo la protagonista no eres, o el protagonista no Sí, no eres eres tú, tú. quien está teniendo o sea, a quien le están haciendo la vida imposible realmente ha visto como su intimidad desaparecía, es ella. Entonces, claro, hay un punto de eso, ¿no? O sea, también un poco la obra está construida mucho a través de lugares comunes, de frases hechas, hemos intentado trabajar un poco con esas cosas que decimos todos todo el tiempo, que las decimos sin importancia, ¿no? Cuando, trabajando con los actores me decían a veces, jo, es que esto es muy bestia. Y yo decía, ya, pero es que esto tú lo dices todo el tiempo, en tu día a día. Es verdad que al ponerlo sobre la escena, la palabra cambia y de repente tiene un valor que dices, ostras, qué fuerte es decirle esto a alguien. Pero claro, son cosas que decimos constantemente. Sí, de hecho, Entonces, diría que una de las cosas que más reflejadas vemos es la excusa permanente de la función es el mantener el bienestar de los niños. Parece la justificación para todo. Entonces, claro. por padres, por los propios compañeros, por la pareja, sus propios hijos, y entonces eso parece la excusa vital para todo y ya sirve para condenar cualquier acción adulta. Claro, una cosa que nos interesaba mucho también que en la fase de escritura, buscando casos reales, era un poco esta capacidad que nos da el teatro de llevar las cosas al límite, ¿no? Entonces, el caso de Verónica en Madrid sucedió en Iveco, que es una fábrica que, bueno, es otro contexto, que es un contexto muy masculinizado, bueno, tiene sus propias particularidades, pero viendo en qué entorno podíamos situar esta historia, de repente un colegio era como una bomba a punto de explotar, porque incluso los titulares en el caso de Verónica, uno que a mí me llamó mucho la atención era una madre se suicida, que yo pensaba, ¿qué más dará que sea madre? Porque esto es importante, pero todavía a día de hoy tenemos esta idea de la madre virginal, casta, que es como surrealista, pero existe y el hecho de que sea una madre la que ve cómo se publica un vídeo, que una madre que se ha masturbado, son como conceptos que explotan un poco, ¿no? O sea, como que socialmente todavía hay un tabú inexplicable y entonces, claro, este extremo de la madre es la maestra, rodeada de niños, encargada de su cuidado, como esa persona no tiene esa vida sexual, ¿no? Entonces, era un poco de llevar ese límite y también justo pues la excusa, es excusarse y sobre todo excusarse desde una educación puritana que no explica, ¿no? Que en ningún momento nadie se plantea, "Oye, vamos a contarles a los niños que ha pasado esto y ya lo de Y que vean el vídeo no es lo de menos, pero vamos a contarles qué ha pasado, vamos a contarles qué es la masturbación, qué son las parejas, qué son los afectos, qué es la seguridad, cómo uno se puede cuidar para que pasen cosas, no pasen. O sea, en ningún momento nadie plantea esto, ¿no? Yo pienso que en ese sentido sí que es un poco realista. O sea, nosotros con esta obra, cuando hemos contado amigos y tal, todo el mundo decía, uy, qué valientes, uy, claro, esto no es para niños. Y claro, la pieza se llama vulva. Es una palabra que se estudia en el colegio. O sea, no, es una palabra científica, es naif totalmente. sí, pero de pronto cobra como suele pasar, ¿no? Cobra como otro sentido y parece que tiene todavía ese, como decías ahora mismo, ese sentimiento como perverso, una cosa un poco como surrealista, pero cierta. Ujú. De hecho, es muy revelador cómo llega un momento en que uno de los personajes le plantea a Lucía que la alternativa es contarlo en los medios de comunicación y hacerlo público de esta manera, que casi, no sé si es casi más, incluso alimentar más esta sociedad del espectáculo, de la opinión pública. Sí, un poco con este personaje que es la hermana, queríamos trabajar también un poco el paternalismo, ¿no? El cuando quieres ayudar a alguien, pero nunca le preguntas qué necesitas. O sea, que a veces pasa, ¿no? Pues como cuando hay casos de violencia de género que denuncia, ya, pero vamos a hablar primero. O sea, ¿cuál es tu situación real? ¿Puedes hacer esto? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué infraestructura necesitas? O sea, una persona que está en el centro
en el centro del huracán no es tan fácil. O sea, evidentemente hay canales oficiales, pues se puede denunciar, se puede, bueno, denunciar es como lo más obvio, ¿no? Pero al final la gente del entorno creo que no estamos demasiado acostumbrados a escuchar y no sabemos ayudar a los demás. O sea, aunque a veces no es cuestión de tener mala intención, sino de no estar dispuesto a escuchar. Sí, de hecho, una de las primeras escenas lo que plantea es si Lucía hubiera respondido como debería haber respondido, ¿no? Como en su cabeza querría haber respondido a las primeras acusaciones, a los primeros murmullos de ha pasado esto, en realidad el resto de la obra no tiene sentido. Claro, o sea, eso era como ese, ¿no? En realidad sería como la utopía, el decir, el día en el que un vídeo así se publique y dé lo mismo y dé igual, o sea, que evidentemente la persona que lo ha compartido y publicado que sea juzgada por la ley, evidentemente, porque es un delito penal, o sea, que esté penado y que vaya por esa vía, pero eso no quita que a nivel social ojalá no existiera esa bola, ¿no? Que se genera, que se viera y que pues es un cuerpo, es una persona, pues ya está, pues no hay más, es que no hay drama. O sea, si en lugar de estar masturbando se estuviera friendo un huevo, pues a nadie le interesaría ese vídeo. Entonces, ¿por qué la sexualidad tiene eso? O sea, evidentemente está relacionada con una intimidad, o sea, pues sí, claro, pero hay otras cosas íntimas en la vida que si se hace viral un vídeo así, no pasa nada, o no pasa nada a este nivel. Y sobre todo que al final, a la hora de trabajar el texto, decíamos, esto igual es como exagerar, pero claro, luego ves la realidad y ves la cantidad de casos que hay y dices, es que esto está pasando así, es que no es exagerado, es que esto sucede todo el tiempo. Más es curioso como durante un momento la única solución que se le da es tranquila, que cuando el tiempo pase esto se olvidará, cuando el tiempo pase esto se olvidará, pero nadie se plantea plantar cara y decir, bueno, que esto es así, que ya está, que no pasa de aquí. No, claro, es como un tirar para adelante y sí, no hay, sí, es que no se plantean como que eso no tenga ya, y la importancia, ¿no? Es como que todo el mundo parte de la base de que sí la tiene, y que es algo de lo que hay que hablar. Sí, De... también porque, uy, perdón, disculpa. Perdona, Irene, sí, sí. No, que iba a decir que también nos hemos dado cuenta que precisamente trabajando con este tabú que hay en torno a la sexualidad, nos hemos dado cuenta un poco como de la importancia de las palabras, que de hecho por eso la obra se llama también Vulva, porque fue como a la hora de escribir de repente nos faltaban palabras, ¿no? Como que decíamos, no estamos acostumbrados a nombrar las cosas por su nombre. Y ha sido como un proceso también, pues decir, no, esta obra se llama así. Y cuando escribimos a la gente para decirle, oye, tenemos este proyecto, como que nos ha costado a nosotros mismos defender el nombre. O sea, y entonces al final es como muy fuerte que nosotros que estamos tan metidos en el proyecto también tengamos nuestros cortes, ¿no? Nuestras limitaciones. Y claro, esto yo creo que es solamente una traducción de la visión que hay en el sexo, sobre el sexo en la realidad. O sea, si no hay palabras para nombrarlo, es porque es como que como si no existiera. Y entonces esto solo agranda y agiganta el tabú. Y en el momento que algo es tan tabú, tan grande, pues al final se vuelve algo como de suma importancia. De más de la que tiene, precisamente. No quería dejar de lado la puesta en escena de Vulva. Es muy interesante cómo conviven esos dos mundos, ¿no? El mundo onírico, el mundo que ella sueña, el que vive, el que piensa, y cómo se van rompiendo las escenas que por un lado pueden parecer escenas aisladas, individuales, pero luego en realidad tienen un gran hilo conductor, ¿no? Sí, hemos trabajado un poco con esta propuesta de estas voces que no sabemos si son de la cabeza de Lucía, si son unos narradores externos, porque al final era un poco construir pues todas esas capas, ¿no? Y cómo las personas a veces decimos unas cosas, hacemos otras, pensamos otras, somos como constantemente contradicciones. Entonces, como que se nos hacía necesario agrandar un poco esas dimensiones. También porque al final de lo que hablamos de alguna manera es de cómo lo que ese entorno, lo que le genera a ella. O sea, y de cómo también nuestro cerebro muchas veces es nuestro peor enemigo. Entonces sí que necesitábamos como contar con esos espacios, ¿no? Ese espacio que es la mente de Lucía, que son sus sueños,
que son las vidas paralelas de los demás personajes, como saber más de alguna manera. O sea, creo, porque al final es un poco destapar, ¿no? Quitar el tabú es desvelar lo que hay detrás. En una conversación aparentemente muy, muy rutinaria, en el fondo estamos hablando de cosas importantes o no decimos lo que queremos decir, no utilizamos las palabras que queremos utilizar. Entonces, bueno, estos recursos nos permitían agrandar un poco ese universo y profundizar en estas contradicciones. Sí, porque de hecho no lo piensas porque, claro, lo haces de forma rutinaria y casi diría que autómata, ¿no? Pero antes de verbalizar nada, por tu cabeza se han cruzado cientos de miles de pensamientos tuyos, externos, ajenos, de alguien que te dijo, de otro que te comentó, de lo que querrías decir pero no dices, y entonces hay todo para verbalizar una frase. Lo que pasa es que todo ese proceso lo haces tan rápido que a lo mejor no lo separas, ¿no? No lo desgranas. Claro, exactamente. Y también por qué tomas esa decisión, ¿no? Porque finalmente dices lo que dices, pues muchas veces porque dices, uy, si digo esto me van a juzgar, ¿cómo voy a decir esto le va a sentar mal. Entonces, como todo ese proceso también es interesante cuando se está acosando a una persona, ver cómo funcionan las cabezas de las personas que están alrededor. O sea, por qué dice lo que dice, ¿no? Un poco Finalmente trabajar. parece que Lucía en el fondo lo que ha hecho es casi como romper la respetabilidad del grupo, ¿no? El respeto del grupo, de la sociedad, y al final ve que la única solución a eso es su propio sacrificio. No encuentra la salida de la ayuda del grupo, sino yo he sido la que he defraudado al grupo, yo soy la culpable. Total, claro, al final trabajamos también un poco con esta idea de cómo se construye la culpa, ¿no? O sea, porque algo que tú haces un día en un momento de placer, de diversión, cómoda, voluntariamente, como parte de un juego, de repente, años después, es lo que es el motivo por el que te está juzgando todo el mundo, ¿no? Como algo, o sea, porque todos hacemos cosas que luego nos sentimos mal y decimos, bueno, todos tenemos nuestro sistema de valores y a veces cometes un error o tomas una decisión y luego dices, pues no lo tendría que haber hecho así, me siento culpable porque le he hecho daño a esta persona. O sea, como que eso está claro, pero cuando haces algo desde la diversión, desde el placer y de repente eso se vuelve en tu contra de esta manera, ¿no? Se ensucia desde el exterior, desde los otros. Es un poco, o sea, también queríamos como entender cómo se construye eso, ¿no? O sea, porque nuestro cerebro acepta que desde fuera nos digan que lo que hemos hecho está mal, está tan mal, como para que acabemos aceptando la culpa y aceptando una responsabilidad que no tiene mucho sentido a priori. Pues Irene Herrero, antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa, así que me gustaría proponerte un pequeño juego, que es que nos digas una persona, un personaje, no tiene por qué ser real, ni por qué estar vivo, con el que te tomarías un café sin dudarlo. Un café me lo tomaría. Qué preguntas tan interesantes y tan difíciles. Tanta gente interesante con la que tomarse cafés. Pues me lo tomaría con Eduardo Galeán. Pues ahí queda. Irene Herrero, autora y directora de Vulva en la Sala Mirador, gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta pieza y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti.